Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo, episodio 23, 31 de mayo de 2016, muy contentos de estar con todos ustedes. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y me encuentro hoy con... Carlos Fernando Alvarado. Es todo un placer estar con ustedes nuevamente en este programa y bueno, esperando que el cine hoy nos traiga grandes excusas para una buena tertulia y para poder compartir con todos nuestros oyentes pues algunas de nuestras cavilaciones sobre este maravilloso mundo del cine. Claro que sí, hoy tenemos unas cuantas noticias y por supuesto creo que vamos a debatir al final sobre ¿es cierto que las terceras partes de las sagas siempre son malas? Eso siempre se ha tejido una discusión alrededor de ello, pero bueno, hoy vamos a mirar en verdad qué tan cierto resulta todo esto, si son nada más exageraciones o quizá existan excepciones a la propia regla. Que además es bastante divertido porque cuando estamos planeando este programa de hacer las trilogías yo no había visto todavía la tercera parte de una trilogía que es X-Men Apocalipsis, tercera parte de una trilogía precuela, y hay un comentario intertextual muy bello al tema de las terceras partes. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler aquí, pero pues no voy a dañar la trama. Parte de los personajes, como la película está ambientada en la década de los 80s, un día, digamos, de entretenimiento se van a ver El Retorno del Jedi, la tercera parte de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, y cuando salen uno de los personajes dice explícitamente siempre las terceras partes son malas. Lo cual además es bien bello porque bueno, nos sirve de ápice para nuestra discusión. Y por otro lado, pues digamos que no es muy difícil para los que conozcan el universo de X-Men saber que este comentario es un pequeño comentario intertextual de Bryan Singer dirigido a The Last Stand, la tercera parte de la primera trilogía que él no dirigió. Es bastante divertido como para digamos explorar esa idea de si son realmente malas las terceras. Wow, no me esperaba esta sorpresa. Yo sigo sin ver X-Men Apocalypse y vaya, eso significa que tenemos una buena excusa para hablar de todo este tema. Sin más, vamos de lleno al programa y a nuestra sección noticiosa. Y mientras se cocinan las crispetas, nuestra primera noticia tiene que ver con el tráiler recién salido hace aproximadamente una semana sobre estas reinvenciones en imagen real de Disney. En este caso tiene que ver con La Bella y la Bestia. Carlos, ¿qué nos puedes decir de este teaser tráiler que apenas salió? Yo les adelanto de una vez a nuestra audiencia que creo que es la última vez que hablamos de estos temas en este programa, ya que siento que estamos entrando a redundar. Y no sé, yo como que ya a esas alturas me estoy volviendo muy reacio a este tipo de actitudes por parte de Disney, independientemente de querer buscar nuevas audiencias. Bueno, yo hago un comentario antes de eso y asociado, y es que esta estrategia, digamos, obviamente de mercadeo y de promoción de los filmes, donde de alguna manera se hace el tráiler del tráiler a través de los teasers, sí. Se vuelve para mi gusto un poco molesto. Sí. Molesto porque, digamos, es un exceso de anticipaciones y de, digamos, pronósticos, bueno, que funciona como estrategia de mercadeo. En este, digamos, teaser tráiler de La Bella y la Bestia, pues captamos 3-4 imágenes muy, muy puntuales, que la primera impresión que me da, y es un poco lo que dice Juan, es bueno, es que estamos frente a una especie, más que de reinvenciones, de réplica de los grandes clásicos de la bóveda de Disney, que no sabemos hasta qué punto se vuelvan realmente necesarios. Uno piensa que la estrategia de entrada es, claro, hay públicos nuevos que no han visto los viejos clásicos y que efectivamente pues se puedan convertir potencialmente en otro, digamos, grupo de mercado para que Disney haga producciones de ese tipo. Pero cuando lo que vemos, digamos, de entrada son unas imágenes calcadas de la película de animación, inclusive con la misma música, una banda sonora que además está finalmente simplemente operando, cambiando de soporte en el tiempo, no se hace muy apetitoso para mí como espectador. Por el contrario, digamos que tienden más bien como a decir, bueno, yo ya vi esto y
no sí. es la reinvención que yo quisiera ver. Sí, o sea, mi problema no es tanto con la reinvención de los cuentos clásicos. De hecho, me gustan estas reinvenciones. Constantemente estos mitos. Claro, me parece que pero tienen en que calidad estar de reinvenciones. No, claro, Aquí- obviamente. Aquí es donde viene, digamos, como nuestra polémica. Y es Claro, que totalmente. Son réplicas realmente. Exacto. Por ejemplo, a mí Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, vale que es una película algo floja, pero a mí me encantó mucho cómo retorcieron el concepto. Inclusive el mismo concepto que querían hacer con Maléfica, aunque la película la detesto, me parecía inicialmente bueno, pero aquí sencillamente ya plasmar lo que ya vimos me parece un absurdo, independientemente también de que aparezca Emma Watson, que Sí. es una de las criaturas más bellas que tiene este planeta, pero aún así no me parece, no lo justifico. No lo justifica tampoco, sino yo sumaría lo mismo. Obvio, que igual aquí estamos anticipándonos sobre unas pocas imágenes, pero digamos que decimos esto con base en las películas que vienen, que han antecedido el asunto de la estrategia de Disney, y que bueno, digamos pues que siente uno que allí la Casa de las Ideas está más asociada a, que aquí digamos Disney está más asociado finalmente es a realmente buscar un mercado que a pensar en productos Es cierto, realmente como que engrandezcan y crezcan su, digamos, propia filmografía. Entonces es donde uno se siente como distante. No, claro que sí, igual, o sea, yo podría entender estas reinvenciones o réplicas de pronto de sus clásicos no tan pulidos, que evidentemente tiene varias etapas oscuras dentro de su carrera, eso lo entiendo. Pero ya de una película como la original de La Bella y la Bestia del 91, que tiene el galardón o el honor de haber sido la primera película animada, en haber sido nominada a Mejor Película en los Oscars, reitero, en el 91, no entiendo para qué volverla a hacer. Y el aliciente de tener a Emma Watson no me convence. Sí. Y más con una historia que siento que tampoco es que tenga muchas posibilidades de renarrarlas o de romper ciertos símbolos o ciertos signos. O sea que yo realmente, hacía mucho tiempo no sentía tanta apatía por una película. Creo que solo detrás de la película que viene el otro año, de los Power Rangers, no sentía tanta apatía realmente. Bueno, realmente sí, esperaremos que alguien la vea y nos cuente y nos diga si realmente provoca ir a ver La Bella y la Bestia cuando salga. Por supuesto que sí. Nuestra segunda noticia tiene que ver con unas imágenes del set de rodaje que se revelaron sobre la secuela de Prometeo, que no va a llevar el nombre de Prometeo 2, como todos pensaríamos, sino que va a llevar el nombre de Alien Covenant. La película ya tiene confirmado a Michael Fassbender como protagonista, y veremos como que un viaje más allá del planeta original en el que estaban, como en la búsqueda de esos creadores y qué fue lo que les pasó, porque decidieron destruir a la Tierra. Mucha gente odió Prometeo, la obra del 2012 dirigida por Ridley Scott. A mí me gustó mucho. A mí me fascinó, sinceramente. Sí, me encantó la película. Me sentí maravillado con toda la parte artística que tiene detrás. Y me llevó inclusive a revisar las viejas obras de Alien. No me parece una mala obra, vale que sí, que deja muchas dudas y muchas lagunas, pero yo siento que eso se puede ir creciendo, sobre todo ahora que el mismo Ridley Scott ha dicho que pretende realizar otras 4 películas relacionadas con toda esta historia, que terminen rematando en la Teniente Ripley y su viaje en el Nostromo. O sea, 4 obras antes de llegar a lo que fue Alien, el octavo pasajero del 78. 78, maravilloso, ¿no? A mí yo disfruté muchísimo Prometeo. Creo que además es una historia con todo no solamente el sello de Ridley Scott, sino con el sello de ciencia ficción, digamos, no voy a decir clásico, pero voy a decir muy propio de la década del 80, donde la ciencia ficción, obviamente no toda, pero una gran tendencia, estaba apostando por el hard sci-fi, la ciencia ficción dura, y por un tipo de historias donde, digamos, ese argumento de ciencia ficción dura tuviera, no fuera solo una excusa narrativa, sino que fuera central. Y yo siento que eso se mantiene acá. Sí. Para mi gusto es una maravilla. Y obviamente, pues, para si viene la película, todos los pequeños guiños e intertextos al universo que viene son absolutamente encantadores. Incluso, pues, al espectador desprevenido, pues, no los podrá notar. Pero si luego va a encontrarse con todo, digamos, si se logra, pues, materializar toda esta idea de una tetralogía que está antes de lo que viene, pues vamos a encontrar un universo expandido fantástico. Entonces, para mí, una maravilla. Fassbender estuvo exquisito en la primera película. El papel de David, de este androide. Un androide de inteligencia artificial. Entonces, bueno, maravilloso encontrarlo de nuevo en la segunda parte. Claro que sí, ahí creo que todavía tienen en duda si Rooney Mara va nuevamente a aparecer. Pero bueno, hay que esperar. Rooney Mara o era... Yo no recuerdo. Se me olvidó en este momento el nombre. Bueno, se los quedé debiendo en ese caso. En nuestra tercera noticia, la semana pasada nos despertamos con una noticia algo triste referente al 007, y es que Daniel Craig ha dicho no al papel de James Bond. Después de una increíble suma que se le ofreció, ha dicho que no más.
Y eso, no sé, a mí me da cierta tristeza, pero bueno, era cierto que también el actor desde hace muchísimo tiempo, creo que desde Quantum of Solace, quería desligarse del todo del personaje, y como que aquí dijo, no aguanto más, después de 4 películas con esta nueva reinvención que se dio del 007. No sé, Carlos, ¿qué tenga que decir sabiendo que gusta tanto de toda esta franquicia? Pues bueno, por dos cosas. Craig ha sido para mí un actor fantástico, como en la piel de James Bond. De hecho, pues, si lo recuerdan los espectadores, hubo mucha, digamos, expectativa frente al personaje, más bien una visión negativa de este Bond rubio, que rompía un poco con el estereotipo, por lo menos, digamos, estético del personaje, como había sido construido tanto en las novelas de Fleming como en toda la franquicia. Sin embargo, pues creo que se llevó con creces el personaje y hizo 2 de las grandes obras para mi gusto. Sí. Hemos comentado acá, pues, que son Casino Royale y Skyfall. Entonces, digamos que pues me da un poco de pesar, claro, Craig me gusta bastante. Sin embargo, digamos pues que uno que ya tiene un recorrido detrás sabe del cambio permanente de los Bond, que esos cambios se deben a muchas razones, incluso actores que se retiran por edad, por decisiones. Roger Moore, por ejemplo, que es hasta el momento el Bond que más películas ha tenido en pantalla, hizo 7 películas, finalmente se retiró pues porque él mismo decidió, querían con él a pesar de que la edad ya era avanzada y él decía que no más. Ya tenía 64 años para estar interpretando a Bond y le siguieron ofreciendo personajes, él decidió retirarse. Entonces digamos que uno poco tiene ya como esta lógica y este ciclo pensado. Craig se retira más en un buen momento, con 4 películas, es un número significativo dentro de la saga de Bond, digamos como de promedio. Falta ver ya, digamos, que vendrá todo es quién viene después a reemplazarlo. Una cosa que es interesante y es, bueno, quién sabe qué va a pasar, eso simplemente es una especulación, y es que el personaje antes de Daniel Craig estaba pensado era para Henry Cavill. Cavill era el James Bond. El que hoy conocemos como Superman. Superman en todas las películas de Snyder. Cavill era el James Bond que debía haber sido en vez de Craig, pero en ese momento por asuntos de contratos, no sé cuáles, no pudo entrar a la franquicia. Él debía reemplazar a Pierce Brosnan. Puede pasar. Lo cual pasó exactamente igual pasó con Pierce Brosnan. Pierce Brosnan se le ofreció, estaba ya pensado como James Bond desde los 80, más o menos desde el 85-86. Él hacía una famosa serie de televisión llamada Remington Steele, eran investigadores privados, obviamente británico, etcétera, etcétera, con todo el perfil. Él era el Bond que estaba buscando Broccoli en ese momento, pero por la serie de televisión y por contratos él no pudo acceder al papel. Entonces en ese momento se contrata a Timothy Dalton, que Dalton, a mí me gustan las 2 películas que hace, pero fueron consideradas las 2 películas, bueno, junto con otra de las más regulares de la franquicia. Tanto es que se demoran bastantes años en continuarla. Son una como del 87, otra del 89, y se recupera 6 años después la franquicia, casi muere en ese momento. Logran negociar el contrato de Brosnan y Brosnan regresa más maduro a hacer un James Bond muy interesante. Quién sabe, podría pasar que ahora Henry Cavill pueda hacer, aunque quién sabe con los contratos pues, de este hombre que está en este momento asociado a Warner. Pero bueno, digamos que se nos viene ya a especular quién viene después. Claro que sí. Antes de continuar con esta noticia, quisiera hacer un paréntesis y la corrección de una vez. No era Noomi Rapaz, no era Rooney Mara, sino Noomi Rapaz, la que retornaría posiblemente a Prometeo. Las confundo mucho ya que las dos hicieron el papel de Lisbeth Salander en las respectivas adaptaciones de Los hombres que no amaban a las mujeres. Y bueno, digamos que siempre las termino confundiendo. Cerrando este paréntesis y volviendo a lo de James Bond, se me hace ligeramente preocupante saber hacia dónde van a encaminar ahora las nuevas obras de Bond. No sé si Sam Mendes, que creo que es el siguiente director de la próxima película de Bond 25, planea seguir en donde iba, en un personaje que inició si bien muy humano en Casino Royale y en Quantum of Solace, ha ido cada vez asemejándose más al Sean Connery más clásico. Y quisiera saber quizá hacia dónde lo planea direccionar ahora, quizás hacia la parte más humana o la parte más clásica. Puede que dependa mucho también del actor. Sí, ahí es interesante porque digamos que con toda la franquicia no ha habido preocupaciones por el modo en que se tejen las historias, que tienen una hilación. En las novelas originales de Fleming, si bien no hay un orden que llamamos irrestricto, sí hay unas películas iniciáticas, unas películas de desarrollo, donde hay ciertos giros argumentales que marcan el personaje, y unas películas de continuación. Entonces se podría retomar cualquiera de los argumentos y colocar una historia que venga antes o después. Eso no me extrañaría. O sea, podríamos ver un Bond previo a la construcción que ya tiene toda digamos, la filmografía hecha por Craig. Ahora, lo que te interesa, Juan, que me parece importante, es ya qué inclinación le van a dar al Bond, va a ser el tratamiento o el tono. Yo supondría que deben inclinarse como a explorar la psicología. Sí. Una psicología compleja, un poco un personaje incluso más que humano, mostrándole una situación mucho más dramática, más trágica internamente.
menos picarescos y divertidos como fueron, pues, por ejemplo, el Bond de Roger Moore, Sí. o el de Timothy Dalton, incluso el de Brosnan. Yo imagino que se inclinarían por allá, pero vamos a ver con qué nos sorprenden, sobre todo porque además si viene la película 25, pues estamos, digamos, en un momento interesante de una franquicia que, si no estoy equivocado, es la franquicia más larga de la historia del cine. Claro que sí, ya tocará esperar y no sé, me genera dudas, pero también me genera muchísimas expectativas. Pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Y bueno, ya que hoy hablamos de las terceras partes, quería meter en este interludio musical precisamente una canción simbólica de una tercera parte, que es de Rocky 3, en donde metieron al grupo Survivor, y más concretamente a la canción Eye of the Tiger. Hay un rumor muy curioso, o más bien una curiosidad alrededor de esta canción, y es que originalmente Sylvester Stallone, que fue el que guionizó prácticamente todas las películas de Rocky, él quería una canción de Queen que es Another One Bites the Dust, pero como no tenía los derechos o no pudo conseguir el dinero suficiente para comprarlos, al final se decantó por esta opción, una opción que me encanta. Y aunque he de mencionar que Rocky 3 es la película que menos me gusta de toda la saga, sin haber visto Creed, no sé, a mí me parece un tono muy interesante, y yo todavía más feliz sabiendo que la canción se repite al inicio de Rocky 4 a manera de resumen. Entonces yo encantado. Vamos pues con Eye of the Tiger de Survivor. En proyección. Y bien, para quienes apenas nos sintonizan a esta hora, hoy vamos a hablar sobre las terceras partes de sagas o franquicias, intentando quizá desmitificar ese estigma que se tiene sobre cómo supuestamente estas películas siempre suelen ser malas. No sé por dónde podemos empezar, Carlos, de pronto mencionar primero una corriente de buenas terceras partes y otra corriente de malas terceras partes. No sé, de pronto mucha gente tiene un increíble estigma hacia las sagas que se empiezan a alargar así porque sí, y digamos que si pudiéramos poner ejemplos de malas terceras partes, muchos digamos pondrían Iron Man 3, aunque a mí no me parece propiamente mala. Me encanta Iron Man 3, todo lo contrario, de las tres la que más me gusta. Me gusta la primera, me gusta la tercera, y sobre todo la tercera. De hecho me atrevería a decir que es una de las mejores películas de Marvel. Es un poco el tema que viene ahí, que hemos discutido. Bueno, dos cosas. Un argumento inicial es lo que tenemos en las trilogías es expectativa, o sea, finalmente están construyendo un universo y hay, digamos, como cierta obsesión con el número 3, que es el tema del cierre, del desenlace, etcétera, etcétera, y bueno, se podrán extender. Entonces sabemos que las trilogías, por lo menos cuando tienen, digamos, esa fuerza argumental continuada, son películas que estamos viendo ya con base en una construcción previa, entonces estamos esperando ya de antemano. Ahora, yo pensaría de entrada, mito a que las terceras partes son malas, o sea, sí. Eso hay de todo, vamos a encontrar de buena y de mala calidad. Y ya lo otro, pues que no es para debatirlo, pero que lo sabemos claro, también tiene que ver con las lecturas y con quién se interesa o no con el tema de las trilogías. Vamos a encontrarnos posiblemente algunas donde la gente pues coincida bastante en la mala calidad o en los méritos estéticos, pero pues es un proceso finalmente también de esas lecturas. Quizá de pronto retornando al tema de la saga de Alien, de pronto mencionar Alien 3, una obra, no sé si creo que finales de los 80s. Sí, en 1991. Ahí está, Alien 3, sí. Alien 3, 1991, sí. Precisamente una tercera parte que pretendía continuar dos trabajos magníficos hechos por grandes cineastas. El primero de Ridley Scott, de Alien el octavo pasajero, y el segundo Alien el regreso de James Cameron, que fue meterle esteroides al concepto y retornar, digamos que un director por aquel entonces inexperto, aunque con el tiempo adquiriría muchísima fanaticada como lo era David Fincher. Vale, yo no le veo mucho problema a esta película, aunque hace mucho no la veo, pero creo que el mayor problema es que veníamos de una cuota muy alta a bajar algo muy sencillo. Retornamos a nuevamente solo un Alien y a una historia que
se parece muchísimo a la primera película. Es Ripley otra vez intentando cazar a nada más un alien en un sitio bastante cerrado, bastante claustrofóbico, solo que ahora no es una nave sino una especie de prisión. Y de pronto digamos que como plus en este tipo de elementos entrarían a jugar el hecho de que el alien ya puede generar hibridación entre distintos animales, como un perro, como otros humanos. Y a mí no me parece mala, pero la gente evidentemente la vapuleó. Y ni qué decir de la siguiente secuela que fue Alien Resurrección, que yo en particular le tengo algunos afectos a la película. No, yo también, Sí. pero también tiene unos movimientos que uno dice, bueno, aquí no Sí. pega tanto. Sí, es un asunto también de lecturas. Digamos que, como decíamos, una de las cosas que se va a jugar es expectativa de los públicos. Y una cosa que yo no comparto absolutamente para nada con el público en general y con la crítica es el tema de que siempre la película que viene después debe hacer algo diferente a la anterior. Yo eso no lo comparto. Yo siempre mi película debe ser algo bueno, independiente que sea una reconstrucción, que sea una repetición. La repetición es uno de nuestros mecanismos de placer más profundos. Bueno, total. Y una buena repetición de buena calidad no tiene por qué significar mala calidad de una película. Ahora, que a usted no le gusta la repetición es un problema distinto a que la película sea buena o mala. Es que es el fenómeno particular. Entonces el tipo, es que eso ya lo vimos, es la misma estructura de la primera. En mi caso, yo no veo problema con eso. Ahora, como dices Juan, en el caso de la trilogía de Alien, claro, estamos viendo una pequeña reconstrucción de la primera escena con algunos elementos que finalmente, yo creo que es buena tu lectura puesta de cara a lo que hace James Cameron en Alien Returns, que es una película además que me encanta por una razón particular y es cómo nos ponen en el espacio exterior dentro de un espacio claustrofóbico. Sí. Y es el espacio exterior que supone finalmente la gran dimensión y nos coloca en un encierro donde sentimos el monstruo que nos acecha cuerpo a cuerpo. Es una cosa encantadora y aquí pues, vemos una estructura mucho más sencilla. Eso puede finalmente mermarle, pero vuelvo e insisto, el problema es que hay que medir la película por la película. Claro, aunque igual yo en este caso sí estaría un poco en contra de lo que vos mencionaste, Carlos. Yo sí prefiero que las terceras partes, o más bien el resto de continuaciones, sí aboguen por mostrarnos elementos nuevos. Pues porque vale, si yo voy a ver nuevamente otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, al menos en mi caso, o sea, yo sí disfruto las repeticiones, pero creo que sí a la larga sí me termino cansando, y sí pido que por lo menos exploren o agranden hasta donde más puedan el concepto sin llegar pues a quemarlo del todo. De pronto, mirando otros ejemplos, retornando a X-Men 3 del 2006, si mal no recuerdo, sí. que estuvo en manos de otro director. De Last Stand, sí. Yo no recuerdo el nombre del director. No, yo tampoco lo recuerdo, pero veníamos de dos cuotas también muy altas por parte de Bryan Singer. Sí, de X-Men, la del 2000, la otra creo que es 2003 o 4. 2003, sí, creo que 2003. Y nos encontramos con la sexta, que además Singer no dirige porque en ese momento se encapricha con el proyecto de Superman. Que además pues no fue muy bien recibido. Y no la termina por dirigir y es considerada pues como una de las peores películas cierre de trilogía, que a mí en lo personal a mí tampoco. También me gusta. A mí me gusta mucho, o sea, tiene errores, evidentemente, desaprovecha muchos elementos con los que pudo haber explotado, pero el solo hecho de la pelea final, y no hablo solo de que rescato la película por el clímax, sino que también en mostrarnos al Fénix Negro, mostrarnos otras facetas de pronto de Xavier y de Eric jóvenes, y también, o sea, todo lo referente a lo de Jean, el hecho de que no les importa matar a algunos personajes, todo lo referente a la cura y a esa crisis social que se recupera. De hecho, desde ese punto, desde X-Men 3 nunca más volvimos a ver nada referente a crisis sociales o como esa estigmatización que se hacía a los mutantes. A mí me gustó mucho, y además esa pelea final en donde todos están dando un granito de arena para aportar, a mí me parece genial. La disfruté bastante, sí. Vuelvo e insisto, tiene que ver también como con las lecturas y los lugares en los que estoy ubicado. Bueno, ¿qué tal si hablamos de algunas trilogías que nos hayan gustado, que consideremos pues que la tercera parte fue un completo apunte? Que nos pareció una maravilla. Juan, ¿qué se te viene a la mente? En este momento, a ver qué se me viene a la mente. A mí el retorno del Jedi me gusta. En su momento la consideré mi favorita. Que bueno, que muchos sí consideran que es un bajón, que de pronto sí se entregó un poco más hacia lo infantil. A mí no me molesta. Yo siento que Star Wars siempre ha estado enfocado a toda la audiencia y también en películas audiencia familiares. joven. Sí, son películas familiares en todo el sentido de la palabra. ¿Qué otras terceras partes? No sé, Carlos, ayúdame aquí. Bueno, yo de entrada iba a mencionar Iron Man 3, que en lo personal me encantó. Siento que es un cierre de trilogía interesante, una puesta en crisis del héroe, de su familia. Bueno, una cantidad de fenómenos, en este caso un asunto interesante y es ceder la armadura, multiplicar la figura del héroe en distintas armaduras, la relación con Pepper Potts, bueno, etcétera, etcétera. Me gustó bastante. Capitán América, en este caso Civil War, pues
quizás una de las mejores terceras partes que me he visto yo en historias del cine. The Dark Knight Rises. Me encanta. Me gusta siempre más la primera. Casi todo el mundo se casó. A mí me encantan las tres, pues. Casi todo el mundo se casó, obviamente, con la historia del Guasón. Sí. Pero a mí me encanta la tercera parte, sobre todo sobre la segunda. Yo pondría la de Guasón de última. Es una de las terceras partes que me gustan bastante. De Soft, aunque no son una trilogía. ¿De cuál? Juegos Macabros, Soft. Ah, sí, claro. Sí, la tercera parte es quizás una de las que más disfruté. Yo esa, al contrario, es de las que menos disfruté. No sé por qué, no sé por qué. Claro que hace mucho tiempo no las veo. Sí, claro, ¿no? Y estas son 7 películas, 8, yo no sé, yo creo que son 7. Pero disfruté mucho el tema ya de la muerte de uno de los personajes centrales en la historia. Bueno, realmente lo vamos a volver a ver después, pero bueno, es una de las que disfruté bastante. Ahora, hablando... Volver al Futuro 3. Sí, no, sí, aunque muchos consideran que es un bajón, a mí me gusta, solamente por querer mostrar algo distinto, por mostrar ahora un trasfondo a partir del Doc Brown, que me gusta bastante. Y ahora que Carlos, ya me acordé, así hablamos de películas, vale, que tienen tercera parte, pero que siguieron después de eso. Continuaron. Por ejemplo, Harry Potter, el prisionero de Azkaban, me parece uno de los crecimientos más geniales que una saga puede tener. Veníamos de Chris Columbus y llegar a Alfonso Cuarón. Y con el argumento, obviamente, pues eso es un argumento de los libros, pero que con el trabajo, digamos, de la duplicación del tiempo, y se ve muy enriquecido. El libro a mí me gusta, pero la película lo enriquece muchísimo. Lo hacen fantástico. Además, pues está Gary Oldman, que es uno de mis actores favoritos, entonces creo que es una de esas películas muy bien. Y como dice Juan, de las sagas que continúan. No, y en cuanto a hay unos apuntes que hace Cuarón que me gustan mucho, y no es solamente darle más protagonismo a los espacios, a la geografía donde se desarrolla toda la historia, sino que también genera como una conexión entre todo el castillo, lo que hace que se sienta bastante vivo. Entonces vemos cómo pasan de la enfermería a la torre del reloj, de la torre del reloj al patio, del patio al puente y del puente al bosque como tal, y eso le da vida, eso transforma a todo un elemento arquitectónico con el que uno siente que los personajes de verdad están interactuando y que no es solamente una pantalla verde. De hecho, fueron a grabar a Escocia, a unos parajes preciosos y perfectos como tal para la saga, sin mencionar los planos secuencia que tiene, el hecho de cómo hace que los mismos protagonistas crezcan e interactúen como ellos quieran. Por ejemplo, les deja portar el uniforme como a ellos se les dé la gana. Eso hace que un personaje marque mucho su personalidad y pueda crecer a la hora de relacionarse con otros. Para mí es una de las mejores películas. Creo que mi segunda favorita, no sé, siempre me debato, pero es de las que más me gusta y de las mejores que yo pienso que podrían haber hecho en Harry Potter. Ahora, retornando a las malas, Carlos, háblenos de Superman 3. Pues madre, sí, no, este sí es una película muy complicada porque, bueno, antes de hablar de la película, que incluso tan perversa se considera dentro de la historia del cine, que cuando Singer decide hacer su reinvención de Superman, en el 2006. En el 2006 es una continuación de la segunda, es decir, como es un intento de borrar la tercera y la cuarta, como de eliminarlas dentro de la filmografía, que digamos que esta película vendría a ser como una especie de tercera parte apócrifa de la primera parte. Eso fue como para mostrar qué tan malo fue la recepción. Efectivamente es una película que no termina de convencer. Intentan explorar un poco la crisis psicológica del héroe, que es muy conocida, muy propia de los héroes en particular. O sea, en Superman es difícil, es un personaje donde se presta porque su dimensión tan férrea a los valores, pues. Y entonces exploran como, perdón, toda una dimensión allí alrededor de una especie de duplicación, de doble de la kriptonita que lo vuelve malo, que es la kriptonita roja, pero termina por verse una película casi melodramática y dramática que pierde a los espectadores y cansa. Por lo menos a mí me cansó bastante. Uno ya solo espera como, ay, por fin salgan del trauma para ver el desenlace de la película. Continuando también de pronto mirando Piratas del Caribe 3. A mí la que más me gusta de la trilogía original, sin contar la 4, porque la 4 nunca existió, es la que más me gusta, la 2. Pero la 3, en el fin del mundo, me parece impresionante. A mí el mundo me encanta. Además, pues porque, digamos, exploran pues ya como hasta los confines todo el tema de la piratería que se deslocaliza del Caribe y se expande por todo el mundo. Además, pues con los cameos encantadores y con las cofradías, etcétera, etcétera. No, yo la disfruté bastante. Sí, es una de las películas como un poco, digamos, menos acogidas. En parte un poco también la crítica y el público en general se decantaba porque la segunda era mejor. También eso puede ser un efecto de desgaste, pero cuando uno la mira en solitario, es una película... No, y además me gusta mucho, o sea, porque se divide como en dos partes. La primera parte que es ir a rescatar a Jack, literal, con todo el lío de viajar entre dimensiones, entre mundos. Fantástico. Y también, obviamente, esa pelea entre esa guerra de piratas
la guerra ahí en ese torbellino, ese Maelstrom, Sí. impresionante. Otra de mis favoritas de la trilogía Bourne, que ya no es trilogía, bueno, sí lo es en parte, porque pero este año digamos, creo que sale otra, sale, no sé. sale la quinta este año, y bueno, yo no sé si este año o el otro, que regresa de nuevo Jason Bourne, lo cual me alegra bastante. Y yo, es que a mí se me escapan los nombres, que los confundo, son Identidad, Supremacía y Ultimátum. Paul Greengrass, para mí es un cierre de trilogía perfecto, creo que es la mejor de las tres, o la que más disfruté yo, que es ya finalmente donde logra el personaje recorrer todos los hilos de su falta de memoria y de todo el proyecto de gobierno detrás, hasta un punto donde casi que desestabiliza y destruye toda digamos, el complot gubernamental, y al final pues nos dejan con esa ambigüedad de si desaparece o no el personaje, su muerte o no, que efectivamente pues sabemos que no, porque ya viene una película posterior con él, bueno, a menos que sea una precuela, Sí. lo cual no creo. Entonces, una de las que he disfrutado, las escenas de acción, las persecuciones de la película son narradas con una estética de videoclip supremamente fragmentada y vertiginosa. Creo que Greengrass es de los directores que han sabido hacer escenas de acción a alta velocidad urbanas de mejor nivel. Interesante, las tengo pendientes. De pronto, hablando de terceras partes que odié, por ejemplo Transformers 3, El lado oscuro de la luna, para mí con esa película ya la saga murió del todo, no me interesa qué vayan a hacer. De hecho, hace pocos días... Yo vi la cuarta y no mejoró. No, y de hecho hace pocos días salió el tráiler de la producción, y ni siquiera el tráiler de la película como tal, Sí. sino que están diciendo vamos a empezar a filmar, que es el Caballero, no sé, realmente no me interesa que hagan más a partir de ahora en adelante con esa saga. Me parece que está Sí. destrozada en todo el sentido de la palabra por el montón de vacíos y lagunas que tiene. Lo mismo me pasó con la Era del Hielo 3, para mí desde ahí ya murió automáticamente. ¿Qué más hay que yo en ese momento pueda recordar? Batman Forever me gusta, pero lo considero más un placer culposo que otra cosa. Sí. El Retorno del Rey, que me parece una obra bueno. magna en lo referente a culminar Sí, una sí. trilogía. Sí, el Retorno del Rey de las trilogías maravillosas también. Sí. No sé qué pasó ayer, es que sigo sin verlas, la verdad. No, pero no sé cómo termina. Esa no me gustó. No me gustó realmente. Por ejemplo, siento que en la primera y la segunda, un poco siendo fiel a mi argumento, la segunda es una reinvención de la primera, casi que en la lógica de réplica, pero funciona muy bien. El traslado de escenario, la amplificación de los clichés funciona perfecto. En la tercera ya intentaron pues no volver a plantear el mismo argumento, pero se desvía en una cosa nuevamente de búsqueda para salvar un personaje, donde ya el sistema de humor no funciona como las otras dos, y ahí sí pues digamos individualmente incluso el humor no es fuerte. Entonces no, ese siento que es un mal cierre de trilogía. La Momia 3, a mí no... La verdad es que la empecé a ver, la dejé en ese punto. Eso fue ¿cuándo se estrenó La Momia 3? Yo haría un chiste aquí malo, y es que La Momia 3, la primera, mató la trilogía. Entonces, no, la 3 sí yo la vi, es la que es en el hielo, pues que tiene a Jet Li de villano. No, cambian a Rachel Weisz. De la actriz, no me gusta. No, realmente, como les digo, la empecé a ver, la dejé parada, y donde la dejé nunca más la volví a retomar. Matrix, Revoluciones, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, es la que consideran la menos buena de las tres. Lo que pasa es que yo le tengo un amor muy especial a Reloaded, pero la 3 la disfruté bastante. Muy bien, y ya para ir acabando, Carlos, según tu criterio, ¿cuál piensas que son las normas que debe seguir una tercera parte para que sea buena, generalmente? Para mí esas preguntas son difíciles, Juan. Sí, Primero porque yo no soy muy bueno como para digamos, suponer como ciertas, digamos, derroteros para las películas. Yo lo que pienso con las trilogías es, sobre todo si son de cierre, pues de alguna manera un poco como resolvernos como todos los hilos argumentales que pueden haber dejado abiertas las dos primeras, si están pensadas sobre todo así, etcétera, etcétera. Dejar hilos argumentales sin cerrar, siempre y cuando pues lo justifiquen y tengan posibles continuaciones, como por ejemplo pasa ahora con el caso de X-Men Apocalipsis, de la que hablaremos más adelante, que efectivamente pues es un cierre de una trilogía, pero ya deja la posibilidad abierta, pero sin que eso significa que la película quede, digamos, en punta. Lo otro es que finalmente uno con las trilogías, y sobre todo, vuelvo, insisto, en calidad de cierre, está esperando también de alguna manera que permitan un cambio, por lo menos de historia en relación con la primera, un poco como el tema de avance, la cosa, digamos, más iniciática, por pensar como en esa lógica de actos. No, y que se note una maduración como tal en los personajes, y también yo pensaría en el tono. O sea, ya que, o sea, que vaya creciendo, que vaya madurando, y que si en la segunda nos entregaron algo oscuro, que en la tercera se mantenga o vaya todavía más allá, yo pensaría.
Y por último, nada, que nos entreguen buenas películas, independiente del lugar que tengamos. Por supuesto que sí. Ya con esto ya se nos ha acabado el rollo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy. Juan, a vos por la invitación y espero estar con nuestros oyentes nuevamente. Por supuesto que sí. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros portales web. Somos 35 milímetros y La Caja de Fantasías en YouTube. Sin más, nos despedimos y hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.